A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. De las civilizaciones que han existido, la antigua Grecia fue la que más ha influido al mundo occidental en la historia. La cultura de los pueblos que hablan griego perduró durante 2000 años, todo ese tiempo en el siglo IV. Eran muy curiosos a nivel intelectual. Les interesaba explorar todo tipo de ideas y eso lo expresaban de múltiples formas. El legado que dejaron los escritores griegos en el mundo clásico es, en mi opinión, inigualable. Toda esa originalidad, la diversidad y la escala de lo que lograron hacer fue algo increíble. Antigua Grecia. Anteriormente, exploramos el nacimiento de la antigua civilización griega a través del asombroso arte de los minoicos de Creta y de las gigantescas fortalezas de los micénicos. El auge de las ciudades-estado griegas como Corinto condujo a la expansión de estas tanto por el Mediterráneo como por el Oriente Próximo, en lugares como Paestum en el sur de Italia y Siracusa en Sicilia. Una sorprendente victoria sobre un todopoderoso adversario en las guerras persas daría paso a la Edad de Oro de la antigua Grecia. Episodio 2. Grecia clásica y más allá. La Acrópolis de Atenas tenía una enorme importancia para la cultura ateniense. Los atenienses tenían la idea de que se habían desarrollado a partir de la tierra y la Acrópolis les dio el control de una zona más amplia. De esta forma podían ver mar adentro, así como todo lo que ocurría en su territorio, y constituía una buena defensa inmediata. Al principio se convirtió en un lugar vital para que los líderes vivieran, y luego, una vez que entramos en los periodos arcaico y clásico, pasó a ser un importante centro religioso. Si fueras un griego antiguo y quisieras llamar la atención de los dioses, entonces un punto alto muy prominente sería ideal para colocar sitios de culto religioso. Reconstruida luego de que los persas la destruyeran al ocupar la ciudad, data del siglo V a.C. y siguió siendo un santuario destacado en Atenas durante muchos años. En el lugar hay numerosas ruinas de gran importancia histórica, entre ellas el Partenón, antiguo templo dedicado a la diosa Atenea, y el Teatro de Dionisio. La Acrópolis es, en realidad, el conjunto monumental griego más antiguo que aún existe en la actualidad. Muchas ciudades elegían una deidad, una divinidad tutelar, para que las cuidara como comunidad. Adoraban otras deidades, pero tenían una principal. Para los atenienses era Atenea. Otros dioses también fueron adorados en la Acrópolis. Había una mezcla de divinidades masculinas y femeninas en la Acrópolis, pero Atenea fue la más prominente como diosa patrona de Atenas. Cuando Pericles, por ejemplo, decidió reconstruir por completo los templos de la Acrópolis, él buscó a los mejores arquitectos y escultores del mundo griego. Él tenía muy claro que quería hacer un monumento muy famoso y que hiciera que Atenas figurara en el mapa durante muchos siglos, que todo el mundo que fuera a visitarla pensara, wow, tienen lo mejor, los mejores arquitectos y artistas del mundo, los consiguió de otros lugares, no solo de Atenas. Sabemos por el teatro contemporáneo que estos arquitectos eran personas célebres. Es por eso que sabemos sus nombres, como el de Ictino. En verdad había un culto a la excelencia, una celebración a la misma. Se trataba de una cultura individualista, pero que se dedicaba a crear arte comunitario.
Creo que lo que realmente importa es que la gente rivalizaba, pero por el bien público. Con su friso celebrando la victoria griega sobre los persas, el pequeño templo de Atenea Nike flanqueaba la entrada a la Acrópolis, una puerta monumental denominada Propíleos. Al este de la entrada y al norte del Partenón se encuentra un templo conocido como Erecteón, dedicado a los dioses Atenea y Poseidón. El lado sur estaba dominado por la famosa tribuna de las Cariátides. En el centro de la Acrópolis se encuentra el Partenón o templo de Atenea Partenos, considerado el templo dórico más perfecto y clásico de la antigüedad, construido entre el 447 y el 438 a.C. La piedra usada para la Acrópolis se excavó a 17 kilómetros de distancia en lo alto del monte Penteli. Aún seguimos sin saber cómo fue que consiguieron que esos enormes trozos de mármol para las columnas subieran esos 17 kilómetros por la empinada colina que forman los propíleos. Hay algunos indicios de que había poleas o rodillos, pero sin el tipo de energía electrónica y de vapor ni motores de combustión que nosotros podemos utilizar, por lo que es un logro asombroso, absolutamente comparable a la construcción de las pirámides. Y creo que la razón por la que era tan bueno era porque tenía el inusual diseño de un gran santuario. Esto es porque los persas quemaron los templos anteriores. La mayoría de los santuarios antiguos, como Delfos, eran una acumulación gradual de diferentes edificios. Es interesante desde la perspectiva arquitectónica tener cientos de años de capas. Pero en Atenas, en verdad, fue diseñado estéticamente como una unidad por el gran Fidias y con el propio Pericles, al parecer, revisando planos con frecuencia. Cada vista está increíblemente bien diseñada y pensada, de modo que cuando entras en el Partenón y paseas por el friso, seguro puedes ver diferentes partes de Atenas con las que se relaciona. Al salir de los propíleos se ve brillar a lo lejos el puerto de Pireo con la isla de Salamina, donde los griegos ganaron. Y toda la naturaleza y el paisaje se elaboraron como una sola visión por estos arquitectos. En el corazón de la Acrópolis se encuentra su estructura más famosa, el Partenón. El templo está definido por una columnata exterior que consta de 8 columnas y otras 17 que recorren cada uno de sus lados. Gran parte de la decoración escultórica se ha perdido, destruido o ha sido saqueada a lo largo de los siglos, pero sabemos que constaba de 92 metopas, 32 en cada uno de los lados del rey y 14 en los que estaban en las partes cortas. Un friso jónico continuo de 160 metros de largo con 50 figuras que rellenaban las zonas triangulares del frontón. Originalmente había una estatua gigante de Atenea de 12 metros que se encontraba en el interior del templo. La diosa, con una elaborada armadura, sostenía a la Victoria Nike en la mano y apoyaba el resto en su hombro. La piel de la estatua estaba hecha de marfil y el resto de láminas de oro que pesaban más de 1000 kilos. El Erecteón es un edificio doble dedicado tanto a Atenea como a Poseidón. Se cree que la famosa tribuna de las Cariátides constituye la parte superior de la tumba del mítico rey de Atenas. A principios del siglo XIX, el británico Lord Elgin retiró una de las Cariátides que se conserva en el Museo Británico. El peinado de las Cariátides está elaborado con una gruesa trenza que cuelga por la espalda y rizos a los lados del cuello y sobre el pecho. Muchas estatuas de mujeres jóvenes conocidas como Corai se encontraron en la Acrópolis. Muestran una variedad inusual de tamaños, vestimentas y estilos. La mayoría son jóvenes de pie en pose frontal, sosteniendo una ofrenda para la diosa y eran dedicatorias para los santuarios. El extraordinario número de diosas importantes, heroínas, figuras femeninas en la tragedia griega, representaciones de doncellas y ninfas y driadas y amadriadas en el arte, forma parte de la integración de su importante presencia. Incluso diría que las mujeres eran más cruciales en la religión en algunos aspectos que los hombres. Se creía que tenían una especie
de conexión espiritual con la divinidad, lo cual era irracional, pues debían ser excluidas de la vida pública. En realidad se las consideraba más luminosas, en contacto con los dioses, por eso la Pitia, la sacerdotisa de Apolo en Delfos, era una mujer. Pero es muy importante que cuando denunciemos el sexismo y la injusticia contra las mujeres en la antigua Grecia, recordemos que los derechos políticos no son la única influencia. En las laderas de la roca sagrada de la Acrópolis, muchos otros santuarios surgirían. Aquí se estableció el teatro griego más antiguo, el teatro de Dionisio, donde se representaban las obras de los grandes dramaturgos. La primera fila de asientos tenía 67 tronos de mármol, inscritos con los títulos del funcionario al que estaba destinado el asiento. Dionisio estaba relacionado con dos aspectos importantes de la dramaturgia: la máscara y el disfraz. Los bailarines enmascarados al servicio de Dionisio parecen haber sido algo muy antiguo. Él mismo era representado con frecuencia con un traje que originalmente debería haber sido el de una mujer, y así formó un precedente para los artistas masculinos que interpretaban roles femeninos, ya fuera como individuos o como coro. Creo que fue útil que la comedia permitiera a la gente reírse de manera legítima de sus dioses. Lograron desarrollar el drama y el teatro, y eso fue algo que en realidad se expandió en el siglo V, se convirtió en una fuerza cultural muy importante y ha dejado un enorme legado en la cultura mundial. Sus dioses se relacionaban con el placer. Tenían a Afrodita, una maravillosa diosa de la atracción erótica. Y también tenían a Dionisio, el dios que bebía sin cesar en los simposios, tomaba su espléndido vino e iba al teatro, que inventó como una forma de recreación. Les encantaba bailar. Los romanos tenían una actitud bastante diferente, aunque poseían una gran cantidad de lujo, especialmente en los extremos más ricos de la sociedad. Eran muy extravagantes y también tenían esa fuerte ética filosófica del estoicismo y el autocontrol, resistencia y hombría y todo eso. De donde venimos, sobre todo de una especie de mundo post-cristiano, es una apreciación de que los humanos tenemos deseos que pueden ser gloriosos y que satisfacerlos es algo que nos produce placer cada día. Se refleja más en una actitud sin prejuicios hacia la diversión. Lo vemos más incorporado en las antiguas fuentes griegas, en la antigua Roma y de hecho en cualquier otra civilización anterior. Sencillamente no había vergüenza por el hecho de tener un deseo erótico o de amar la comida deliciosa, o de beber en fiestas con los amigos, contarse historias y cantar canciones. No tenían por qué encubrirlo. Creo que todos somos adictos al placer, pero no tan honestos como los antiguos griegos. Hoy en día se pueden encontrar ruinas de teatros por toda Grecia. Uno de los más famosos y mejor conservados es el de Epidauro, que ha atraído a multitudes desde su construcción a finales del siglo IV a.C. Se construyó originalmente para celebrar ceremonias en honor al dios de la medicina Asclepio, cuyo templo curativo se encontraba cerca. La integración del teatro en el paisaje y su impecable diseño han dado lugar a una acústica excepcional. El famoso teatro, uno de los más conservados de la dramaturgia griega clásica, sigue utilizándose hoy. ¿Por qué se interesaban tanto los griegos por el teatro? Era casi la única forma de poesía que se representaba regularmente ante una multitud de miles de personas. Pero veamos lo que tenía que ser un dramaturgo. Tenía que ser poeta y un director, un coreógrafo y un compositor y un escenógrafo y, al principio, también actor. No creo que hubiera ningún profesional de ninguna clase en el mundo griego que necesitara tener una gama más amplia de habilidades. De vuelta en Atenas, la Acrópolis ofrece una vista gloriosa de la ciudad. En la antigüedad, la parte más importante se encontraba en las laderas de lo que hoy se conoce como el antiguo Ágora.
El ágora ha sido destruido, saqueado y reconstruido varias veces a lo largo de su historia. En la actualidad existe una reconstrucción de lo que en su momento fue el gran centro comercial de la ciudad. La estoa de Átalo funcionaba como espacio de reunión, paseo y como centro comercial. Gran parte del ágora es ahora una ruina evocadora. Dominando la zona se encuentra el gigantesco y bien conservado templo de Hefesto, el dios del fuego, de la metalurgia y de la artesanía. Es el mejor ejemplo de edificio dórico que se conserva en toda Grecia. Este era también el centro de la democracia ateniense, donde se organizaban las funciones políticas más importantes de la ciudad y por donde Sócrates y Pericles paseaban y se dirigían a las multitudes. Los atenienses fueron quienes realmente extendieron la idea de quién podía contribuir políticamente. Diferentes comunidades habían experimentado con varias ideas. En algunas comunidades, que tendrían esencialmente un tirano gobernando, era en verdad un hombre y su familia quienes gobernaban. Eso se había ampliado por lo que terminó con oligarquías dominantes que podrían ser estrechas o amplias. Y fue en Atenas que experimentaron con la ampliación de ese derecho, de modo que cada ciudadano varón libre y de edad era capaz de contribuir. Esa fue una visión bastante radical de que no era solo tu economía la que determinaba si tenías o no voz en el funcionamiento de la comunidad. Cortina. Las leyes de la sociedad civil griega están expuestas aquí, en Gortina, una antigua ciudad griega del sur de Creta. Los griegos fueron los primeros en codificar las leyes. En lo que se conoce como la Gran Inscripción, se recoge el código de leyes de los antiguos griegos: familia, herencia, adopción, sucesión, hipotecas, deudas, asuntos de libertades personales y derechos de los esclavos. La civilización griega se basaba en la esclavitud. Todos los ricos tenían un gran número de esclavos que cultivaban las tierras, servían en sus hogares y en ciertos estados la esclavitud era omnipresente, por lo que cada ciudadano espartano tenía suficiente terreno para tener un grupo de ilotas que trabajaban la tierra y servían en sus casas. Y en la Atenas democrática, su democracia estaba fundada en la importación de esclavos. Y en parte fue por eso que la esclavitud se extendió por todo el espectro social. Los que gozaban de una posición económica moderada conseguían un esclavo que en parte les permitía tener algo de tiempo libre para participar en las reuniones de las asambleas democráticas. Cerca de la Acrópolis y dominando la ciudad hay otras colinas rocosas. Fue aquí, en una de ellas, donde a Sócrates lo encarcelaron por corromper a la juventud de la ciudad y lo condenaron a beber cicuta para morir. La cárcel tallada en la piedra fue donde estuvo recluido. Sócrates enseñó a Platón, que fue su alumno predilecto, y este a su vez lo hizo con Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno. Cerca de allí, también con vista a la ciudad, hay otro afloramiento rocoso, la Pénix, descrita como la cuna de la democracia. Era donde otros sabios griegos y grandes oradores como Temístocles se dirigían a los atenienses para hablar sobre la democracia, los derechos del pueblo y la política. Los logros y la cultura de los antiguos griegos permanecen hoy en un pedestal para el mundo occidental. Fueron una guía al inventar la democracia y la república. Delfos. En la antigüedad, Atenas era la capital, pero Delfos se consideraba el centro del mundo. Resulta indiscutible e impresionante que Delfos esté situada entre dos grandes rocas en las laderas del monte Pernaso, con vista al Golfo de Corinto. Delfos era la sede de la famosa suma sacerdotisa, conocida como Pitia, a la que se consultaba como oráculo. La zona se enriqueció a medida que todo tipo de personas del mundo antiguo viajaban hasta aquí en busca de predicciones enigmáticas y orientación. En su centro se encuentra el santuario de Apolo, uno de los dioses más importantes de los antiguos griegos, hijo de Zeus.
El lugar también cuenta con un templo dedicado a Atenea y el estadio que albergó el predecesor de los Juegos Olímpicos actuales, los Juegos Píticos. Se tiende a considerar que las diosas eran adoradas por sacerdotisas y los dioses por sacerdotes, pero no era tan cierto, podían mezclarse. En Delfos había, sobre todo, sacerdotes, pero la persona más importante era siempre la sacerdotisa conocida como Pitia. Si querías conseguir algo, debías hacer una ofrenda. Esto es lo que quiero hacer, espero que me ayudes. Por otro lado, podrías decir, esto es lo que he hecho, gracias por tu ayuda, ofrezco esto. O también podías pedir, me gustaría hacer esto, si me ayudas, haré esto por ti después. Negociaciones así eran posibles. Si prometías que harías algo por una deidad y luego cumplías con eso, debías hacer tu dedicación después. Ese era el acuerdo. A veces los griegos decían cosas como, debes ayudarme. Te he ofrecido muchos carneros gordos en este año, o algo así. Ya sabes, no les importaba negociar, recordaban a los dioses todas las cosas que habían ofrecido a lo largo de los años, y todo lo prometido para el futuro. A los antiguos griegos les encantaba competir. La mitología griega está llena de competencias, guerra, arte, teatro. No es de extrañar que fueran los griegos los que inventaran las competiciones deportivas. Estas quedarían consagradas en un lugar llamado Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos. El primitivo poeta arcaico Hesiodo creía que la vida estaba dominada por las contiendas, que se dividen en dos tipos: una lucha mala, que produce el mal, la guerra y las batallas, y una lucha buena, que hace que la gente perezosa se levante y trabaje. Por eso decía que había alfareros luchando contra alfareros, carpinteros contra carpinteros, mendigos contra mendigos, bardos contra bardos. Esto es señal de que luchar unos contra otros, competir, era fundamental en su sociedad de cualquier forma. Los antiguos griegos eran poco hipócritas y parecían ser rudos. Les gustaba hacer competiciones en todo y establecer quién era el mejor. Siempre había una escalera, un conjunto de peldaños para saber quién era el rey del castillo en cualquier esfera en particular. Y en sus primeros poemas eso se refleja muy bien. Aquiles era el mejor de los aqueos, el corredor más rápido, el mayor asesino. Helena de Troya era la mujer más hermosa que el mundo haya visto. Un aspecto de ello es en realidad bastante duro. No tenían tiempo para perdedores. Pero otro aspecto de ellos se debe a que competían de manera constante. Ya fuera en torneos de atletismo como en los antiguos Juegos Olímpicos o en el teatro o en la buena apariencia, ya que tenían concursos de belleza. La propia naturaleza rival de la misma significaba que se volvían excelentes porque no dejaban de superarse. Llegar a ser el primero se convirtió en una marca de honor para ellos. Subrayo lo de llegar a ser los primeros, porque en la antigüedad, en el concurso antiguo, no había medallas de plata y tampoco de bronce. O ganabas o perdías. Y podías superar las rondas hasta llegar al final de los Juegos Olímpicos, ganar en la mayoría de las competiciones, pero si perdías en la última, no recibías medalla de plata. Te ibas en desgracia porque te habían derrotado. El ganador se quedaba con todo. Los griegos se interesaban en la excelencia del cuerpo y por eso lo entrenaban tanto como podían. Desarrollaron distintos deportes, diferentes tipos de atletismo para fortalecer el cuerpo y alcanzar la excelencia. Pero ¿cómo sabes que eres excelente? Sabes que eres excelente cuando compites con otros, en especial si lo haces contra los mejores de otras comunidades. Los griegos tenían más de 1000 ciudades-estado en la época clásica y helenística. Se trataba de un número increíble de asentamientos diferentes, los cuales tenían una identidad ligeramente diferente. Estaban unidas a nivel económico, cultural y por instituciones como los juegos. Se podía competir si se hablaba griego, desde cualquier ciudad-estado de toda la grecoparlante diáspora. Olimpia es
un lugar especial. Al menos, está bastante alejada de algunas de las principales potencias. Aquí, hace 2500 años, empezaron a celebrarse los Juegos cada 4 años, durante casi 1300 años, hasta que los romanos les pusieron fin. Muchas tradiciones que hoy forman parte de los Juegos Olímpicos modernos se formaron aquí. Los Juegos, como casi todo en la antigua Grecia, eran para honrar a los dioses y Olimpia era un santuario para ellos, el templo más espectacular en este lugar y para Zeus. El templo albergaba una estatua de 12,4 metros de altura de Zeus, hecha de madera y cubierta de oro y marfil, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Olimpia, competías para actuar ante Zeus. Tu esfuerzo era una ofrenda para él. Tu competencia, tu participación real en el evento se ofrecían a Zeus y también hacías sacrificios como la comunidad griega en general. Estabas deseando lo mejor que pudieras lograr. Al hacerlo, llamabas la atención de los dioses y atraías la gloria para ti, para tu familia y para tu comunidad. Como cuna de los Juegos Olímpicos, la competición deportiva más importante del mundo, Olimpia ha tenido un verdadero impacto global. Situada en la península del Peloponeso, la conservación de la ciudad ha sufrido a lo largo de su historia. Varios terremotos y su destrucción ordenada por Teodosio II de Roma en el 393 después de Cristo han intentado acabar con este magnífico emplazamiento. Gran parte de la antigua gloria de este santuario, declarado Patrimonio de la Humanidad, continúa apreciándose. Originalmente con una duración de un día, que luego se prolongó, este festival se celebraba cada 4 años. Era tradición que todas las ciudades griegas hicieran una tregua durante el evento, por lo que cualquier atleta podía competir. Entre los deportes había carreras de larga distancia, incluida una con armadura completa, salto largo, desde una grilla de salida con pesas en las manos para balancearse y tomar impulso. Practicaban el disco, la lucha, el boxeo y las carreras de caballos y de cuadrigas. Los vencedores de los juegos eran coronados con una rama de olivo, colocada cerca del templo de Zeus. Se convertían en celebridades en su país. Más tarde, gobernantes mortales como Alejandro construyeron un templo, al igual que el posterior gobernante griego de Egipto, Ptolomeo. Cuando se suprimieron las religiones paganas, la institución de los Juegos Olímpicos, que había florecido durante 12 siglos y contribuido brillantemente a la historia del deporte, cayó en desuso. Alejandro el Grande. Era, según se dice, un hombre de enorme intelecto. Era una persona de gran carisma personal y de inmensa valentía física. Se necesita todo eso para ser un gran líder militar. Alejandro llegó al poder después de que su padre, un rey macedonio que había invadido el continente griego, fuera asesinado. Alejandro fue más allá, expandió el imperio y arrasó por completo con Persépolis, la capital del poderoso imperio persa, que solo 150 años antes había invadido a la Grecia continental. Luego avanzó aún más hacia el este, llegando hasta el Himalaya, en la India, y hacia el sur hasta Egipto, haciendo uso de nuevas tácticas y tecnologías militares. Las grandes máquinas de asedio que los macedonios trajeron en el siglo IV les ayudó a dejar de asediar ciudades. Se llamaban máquinas de asedio, solo debían manejarlas. Debido a que podría lanzar rocas gigantes y romper incluso las más gruesas, más altas, hasta las más sólidas murallas, la gente solo tenía que ceder sin pelear. En el momento de su temprana muerte, Alejandro ya había creado un poderoso imperio que se extendía por gran parte de Asia Central y Oriente Medio. Cuando Alejandro murió, según los informes, dijo que iba a dejar el imperio a los más fuertes, por esa idea griega de premiar al mejor. El más poderoso era el que iba a heredarlo. Por desgracia, no había una figura específica, alguien que fuera el más fuerte, por lo que el imperio casi de inmediato se dividió en varios reinos y feudos. Los Ptolomeos.
Aquí, en Alejandría, se estableció una dinastía fundada por uno de los generales de Alejandro, que recibió su nombre. Sobrevivió otros 300 años. Los egipcios aceptaron a los Ptolomeos, que significa salvadores, como sucesores de los faraones. Una ventaja para los Ptolomeos fue que los persas no habían sido populares allí. Los egipcios habían tenido varias revueltas y trataron de deshacerse de ellos, así que Alejandro fue bien recibido cuando llegó, lo veían como a un libertador. Eso hizo que el siguiente paso a dar fuera que alguien llegara y reemplazara a Alejandro. Los egipcios no tuvieron la oportunidad de pensar en su futuro y convertirse en una potencia independiente. Como sucesores de los faraones, practicaban la endogamia y el matrimonio entre hermanos. Todas las soberanas de la dinastía solían llevar el nombre de Cleopatra y todos los gobernantes el de Ptolomeo, en honor a su fundador, Ptolomeo I. No tenía ambiciones más allá de Egipto, solo pensó: esto es mío, seguiré con esto. Voy a averiguar cómo hacer que esta gente me obedezca y me haré extremadamente rico. Los otros tendían a luchar entre sí todo el tiempo por conflictos fronterizos, y los Seleucidas y también Antípatro peleaban constantemente entre ellos, lo que los hizo más vulnerables a la conquista romana para el siglo II a.C. Egipto fue extraordinario y estuvo a punto de ganar cuando Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Les faltó poco para convertir a Egipto y no a Roma en el centro del imperio. Estuvieron muy cerca de lograrlo. Así que el reconocimiento a Ptolomeo I por trabajar muy rápido en donde pudo crear un imperio, se podría decir que su régimen de habla griega en Egipto fue uno de los más importantes dominios griegos y duró 300 años. Aunque no podemos llamarlo imperio griego, el suyo fue egipcio y tolemaico. Ptolomeo había heredado las poderosas estatuas y construcciones del mayor imperio del mundo antiguo, el de los faraones. Pero ellos también crearon un gran monumento propio. Se calcula que el faro de Alejandría medía al menos 100 metros o 335 pies de altura. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y durante muchos siglos figuró entre las estructuras artificiales más altas del mundo. Ptolomeo I encargó el faro para guiar a los barcos en su puerto por la noche, pero no fue terminado hasta el reinado de su hijo Ptolomeo II. La torre, construida en su mayor parte con bloques macizos de piedra caliza y granito, estaba coronada por una estatua de Poseidón o de Zeus. Un espejo en la parte superior reflejaba la luz del sol durante el día, mientras que por la noche se encendía un fuego para guiar a los barcos. Dañada y finalmente destruida por sucesivos terremotos en los siglos VIII y X, su diseño ha inspirado numerosas copias en todo el mundo. La influencia griega se extendió por todo el mundo mediterráneo. Ciudades como Apamea en la actual Siria, Éfeso en Turquía y Palmira en Siria tienen raíces griegas fusionadas con influencias locales. Los romanos. Pero a medida que la influencia griega declinaba, una nueva fuerza ocupó estos grandes emplazamientos de los antiguos griegos y los reclamó como propios. Tras la victoria romana en la batalla de Accio en el año 30 a.C., las ciudades-estado griegas vivieron bajo la hegemonía de una sucesión de gobernantes. Emperadores romanos como Augusto, Nerón y Adriano valoraban, de hecho, atesoraban la cultura griega. Los romanos estaban muy interesados en los griegos. Ellos... Quizás sea fuerte decir que tenían un complejo de inferioridad, pero eran conscientes de que los griegos eran culturalmente más sofisticados que ellos. Tenían una mayor variedad de formas literarias, estaban más avanzados en medicina y en otras formas de ciencia. Así que se interesaron mucho por adoptar algunas de sus formas arquitectónicas y también las de carácter religioso. En el momento en que la República Romana en el siglo II a.C. obtuvo el control del Mediterráneo oriental, incorporó el aprendizaje del griego y muchos líderes romanos educaban a sus hijos
en griego. Traían filósofos griegos para enseñar a todos sus jóvenes. Y después de la dominación final de Roma, cuando el Imperio Romano abrazaba el mundo griego, el griego se convirtió en una lengua común en gran parte del imperio y la cultura se extendió por todo el dominio romano. La época romana puede verse hoy en Atenas desde el monumental teatro de Herodes Ático en la ladera de la Acrópolis hasta los monumentos de Adriano, su enorme templo de Zeus olímpico, el mayor de Grecia, que llegó a tener más de 100 columnas corintias gigantes, de las que solo quedan 15. El arco de Adriano sigue en pie anunciando la entrada a la ciudad y a la Acrópolis. A continuación, el Ágora romana, las ruinas de la biblioteca regalada por Adriano en el año 131 después de Cristo aún pueden apreciarse. La puerta del Ágora romana fue financiada por Julio César. Y la Torre de los Vientos, una antigua estación meteorológica ideada por Andrónico, un astrónomo macedonio, era a su vez bella y funcional. Los temperamentos griego y romano eran muy diferentes. Los propios romanos se sentían intelectual y culturalmente inferiores. Sabían que tenían tecnología superior, sabían que eran disciplinados y que tenían habilidades políticas que los hacían capaces de gobernar provincias muy distantes, pero aún así sentían como si fueran de algún modo griegos de segunda categoría. Muchos de ellos decían eso y estaban muy ansiosos por crear una literatura, por ejemplo, que fuera algo similar a los extraordinarios escritos de los griegos. Así Augusto, el hombre que venció a Marco Antonio y a Cleopatra, y quien fue el primer emperador real de Roma, aunque él no usó ese término porque era muy pronto tras la caída de la República, pero fue el primer emperador romano. Encargó a poetas la creación de la mayor cantidad de poemas, como los escritos por los griegos. Por eso tenemos la gloria de la literatura latina, la Eneida, de Virgilio. Pero si realmente miras el volumen de la gran poesía y la filosofía originales, la historiografía, entonces la verdad no hay comparación. Y los romanos lo sabían y tenían envidia. Los romanos aristocráticos enviaban a sus hijos a la universidad en Grecia y los romanos aprendían griego para presumir. La administración de la parte oriental del imperio era una cuestión de la lengua griega, así que si querías escalar en una posición, de cualquier manera o en la función imperial de la administración, tenías que saber tanto griego como latín. Era algo muy extraño. Horacio lo dijo en una frase famosa. La cautiva Grecia tomó a su salvaje vencedor. Así que la cultura, sin ser un poder político o de clase gobernante, ejercía una especie distinta de poder blando que los romanos envidiaban y resentían. Los romanos también conquistaron Creta y establecieron su presencia aquí, en Gortina. Incluso se apoderaron de lugares antiguos como Licto y el suroeste de la isla. El suelo de mosaico del templo de Asclepio fue, de hecho, colocado por los romanos. Fue un imperio que tomaba prestada la cultura griega. Así lo hizo con sus íconos y arquitectura hasta volverlos suyos. Las ruinas de este vasto anfiteatro aquí, en Taormina, en Sicilia, son ahora de predominio romano, luego de que añadieron y remodelaron el original, construido en esta fabulosa ciudad natural en la costa noreste. Los griegos eran considerados como una potencia antigua, por lo que pese a seguir siendo culturalmente muy activos, muy dinámicos, interesantes en todo tipo de formas, en el momento en que los romanos alcanzaron un gran estatus imperial y tenían una gran cantidad de territorio,
Se consideraron como la nueva potencia, veían a los griegos como si fueran algo del pasado y se veían a sí mismos como los herederos de lo que Grecia había hecho. Se veían a sí mismos transformando la cultura griega con su nuevo estilo romano. Cristianismo. Tras la llegada del cristianismo y el posterior saqueo de Roma, Atenas también entró en decadencia. Los templos paganos fueron cerrados, al igual que las escuelas filosóficas. La cultura pagana griega había perdurado desde los micénicos a través del periodo clásico de los macedonios y también con el Imperio Romano. Empezó a debilitarse con la llegada del cristianismo como su nueva religión oficial del Imperio Romano. Fue a finales del siglo IV que se cerraron los templos paganos y empezamos a ver cómo clausuraron las escuelas filosóficas. Y en el siglo VII, la mayor parte del mundo de habla griega se convirtió al cristianismo. Los teatros fueron cerrados y la cultura pagana que identificamos con la antigua Grecia había cesado. Se debió a un anhelo por una religión que hablara a los pobres, que le hablara a los esclavos, que tuviera una promesa de una vida después de la muerte, tras soportar la pobreza. Al parecer hubo una especie de cambio moral o de sensibilidad y un deseo también de una fe que lo consumiera todo. Esta fe fue una de las cosas más notables de los primeros cristianos. Hablaban de ser abrazados por el Espíritu de Dios, por Cristo que vive en esta fe. No existía eso en la antigüedad pagana. Tenías muy pocos cultos misteriosos y extraños. Constantinopla. Después del saqueo de Roma en el siglo V, el imperio vivió en el este con su entonces capital cristiana en Constantinopla, la actual Estambul. Con el paso de los siglos, el imperio romano de Oriente se convirtió en el imperio bizantino. Fue un imperio cristiano que sobrevivió más de 700 años. Y en el que no predominaba el latín en la lengua y en la cultura, sino el griego. Los bizantinos fueron los responsables de conservar muchos tesoros del antiguo mundo griego. Oímos hablar de un patriarca, un obispo griego que destruyó muchos de los poemas de Safo que trataban del amor homoerótico. Pero lo más respetable de los antiguos, como Platón y las tragedias griegas escandalosas, se copiaron maravillosamente una y otra vez en los monasterios del Imperio bizantino. El tiempo suficiente para sobrevivir y llevarlas a Italia antes de que los otomanos quemaran las bibliotecas de Constantinopla. Eso en sí mismo es una historia increíble. Y luego, por supuesto, llegaron a la imprenta porque ésta se inventó a mediados del siglo XV. Somos muy afortunados. Nadie leyó a Homero durante 1000 años en el occidente cristiano. Fue porque los manuscritos de Homero fueron rescatados a tiempo de los otomanos para imprimirse. Todo esto estuvo muy cerca. Creo que tenemos 1/10 parte de toda la producción cultural. Y eso lo agradecemos a varios heroicos eruditos griegos que los llevaron a Italia en la época medieval. A la literatura antigua, en general, le fue mal, no solo en el mundo musulmán, sino también en el cristianismo bizantino, cuando los textos que la gente estaba interesada en leer eran o bien prácticos, por ejemplo, medicina, agricultura o religiosos. Sin embargo, había una excepción y eran las escuelas. Estas siguieron teniendo el mismo plan de estudios que siempre tuvieron, y que incluía a Homero, la tragedia y la comedia. Y gracias a eso, una selección de las... Bueno, no diré las mejores obras, porque no lo sabemos, sino de las obras que estaban en el círculo escolar estándar. Se conservaron durante la Edad Media de 4 de los
5 más grandes dramaturgos. Tras el saqueo de Atenas por los bárbaros, la Acrópolis y el Partenón, en particular, se deterioraron durante la Edad Media. Los bizantinos convirtieron al Partenón en iglesia y los otomanos en mezquita, antes de que los venecianos incendiaran y le causaran daños graves. Particularmente después del Renacimiento hubo este interés, este sentido renovado de la importancia de querer más conocimiento. Si deseábamos un pensamiento más sofisticado, un arte más elaborado, una literatura más compleja, tendríamos que volver al pasado y mirar lo que lograron y cómo lo hicieron. Eso, en realidad, colocó el foco europeo en el sur del continente, en particular en Grecia. Entonces, empezó a ser cada vez más tentador para la gente viajar a Grecia, ver el lugar por sí mismos, así como contemplar los objetos. Cuando esto comenzó a suceder, cada vez más gente se interesó por llevarse un trozo de Grecia a su hogar. Les interesaba la idea de la decoración. Estas cosas podían decorar sus casas, pero era más que eso, existía una veneración. Eran objetos muy especiales que querían que formaran parte de la cultura, deseaban estudiarlos más. Tampoco era muy difícil llevarse cosas. Grecia en ese periodo aún estaba gobernada por los otomanos. A los otomanos no les interesaba el pasado de los griegos, así que por lo que a ellos respectaba, si alguien decía, me gustaría llevarme esto, ellos decían, hazlo. Esta destrucción parcial del Partenón desencadenó un periodo en el que aventureros europeos, inspirados por un renovado interés en las obras clásicas, se apropiaron de los tesoros del Partenón. El cónsul francés en París dio instrucciones a los exploradores en busca de tesoros. Llévense todo lo que puedan, no desaprovechen ninguna oportunidad de saquear, pueden adueñarse de todo en Atenas y en su territorio, no perdonen ni a los muertos ni a los vivos. Los particulares frisos del Partenón fueron de especial interés. Estos acabaron en casas de campo y finalmente en museos de Londres y París, donde aún se conservan. Unos años más tarde, Lord Elgin, representante británico en Atenas, encargado de mejorar las relaciones con el Imperio Otomano, convenció a sus anfitriones para que le permitieran apropiarse de algunos objetos. Se retiraron y llevaron a Londres 19 esculturas pedimentales y 56 losas del friso. La parte posterior de los bloques del friso, al ser cortadas, causó más daños a la estructura del Partenón. Los imperios que rivalizaban entre sí por el dominio del mundo, Gran Bretaña, Francia, España, saqueaban los yacimientos de la antigüedad clásica, en los que reconocían a sus antepasados imperiales romanos y macedonios. Y así comenzó la carrera por conseguir tantos artefactos para los museos del norte de Europa, como el Louvre y el Museo Británico, como pudieran. Era una competencia directa. Lord Elgin era muy consciente de las cosas que Napoleón recolectaba de Egipto para colocarlas en museos franceses, y hubo un deseo muy fuerte tras Waterloo, que fue cuando esas maravillas se exhibieron en el Museo Británico. Había un deseo muy fuerte de colocarle límites a Francia, y eso era más importante que otras cosas. Cuando los alemanes llegaron después, hicieron lo mismo y se llevaron muchos objetos de la ciudad de Pérgamo. Todo el altar fue trasladado a Berlín. Es muy interesante ver cómo la actividad de saqueo a las antigüedades locales se realizó de una forma muy cínica que ahora tiene un análisis pendiente. Y muchos lugares están pidiendo restauración y devolución de sus más importantes artefactos. Pero eso está directamente enraizado a la historia del imperialismo europeo. Se volvió inseparable del antiguo imperialismo en ese círculo. Creo que la razón principal por la que los templos de la Acrópolis, todo el complejo, sigue siendo tan asombroso, incluso después de 2500 años, luego de que les ocurrieran varios sucesos espantosos, incendios y arreglos parciales, incluso después de que Lord Elgin arrancara brutalmente los mármoles del templo y los llevara a Inglaterra. Aún después de eso son impresionantes. Basta con hablar con cualquiera que haya hecho ese trascendental paseo por la Acrópolis hasta los grandes propíleos, la gran puerta por la que debe entrarse. Es la experiencia psicológica de subir esos escalones. Atraviesas la puerta y ves el Partenón. Incluso ahora es extraordinario.
Los griegos nunca fueron el poder geopolítico que los romanos o los persas eran, pero culturalmente su impacto fue enorme. Un grupo heterogéneo de ciudades y etnias que luchaban entre sí mucho más de lo que se unificaban, se conectaban por una misma cultura que produjo algunos de los mayores avances en la historia del pensamiento humano. Los eruditos y las civilizaciones posteriores tardarían siglos en ponerse a su altura, pero su influencia en los romanos y a su vez en el mundo occidental ha dejado un rastro importante en muchos aspectos de la actualidad. Los tratados filosóficos, la historia escrita de forma compleja y analítica, geografía, biografía, autobiografía, tratados médicos, tratados científicos de todo tipo, crítica literaria propiamente dicha, es decir, de la literatura, tragedia, comedia, poesía lírica amorosa, sátira y la novela. Durante cientos de años, si uno quería saber algo sobre ciencia o literatura, recurría a la antigüedad por la enorme sofisticación que disponía. Eso no se superó en mucho tiempo. Desde el punto de vista cultural podría decirse que nunca, pero científicamente no, hasta hace poco. Tenemos obras que todavía se representan en el repertorio profesional. Epopeyas como la Odisea, que subyacen a las novelas más importantes jamás escritas, como el Ulises de James Joyce. Hay teoría gubernamental como la República de Platón y la Política de Aristóteles, que los estudiantes de política deben leer en su primer año universitario. Es un extraordinario legado. Antigua Grecia.